Amén. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Quiero que me acompañen todos mientras van buscando Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y por otra parte, vayan buscando Primera de Reyes capítulo 9, versículo del 4 al 5. Amén. Y mientras lo van buscando, quiero agradecer, como no, la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad. El pastor tenía un compromiso hoy. Hoy no era que yo esté previsto estar de pie aquí. El pastor tenía un compromiso. Hoy hay una fiesta en Clot. Así que dijo, los presbíteros y todos tenemos que estar preparados. Si te dicen, ¿puedo contar contigo? Uno tiene que decir, aquí estoy, cuenten conmigo. Amén. Así que yo, como no, le tengo que decir, pastor, aquí estoy, cuente conmigo. Así que estoy convencido que va a ser una auténtica bendición. Amén. Agradecer a los pastores, que seguramente también va a ser una bendición en la iglesia de Clot. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Procedo a la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, ojo, y miren, acá hay para los hijos y para los padres, pero miren lo que dice sobre los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vayamos a Primera de Reyes capítulo 9, versículo 4 y 5, y dice así: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad, lo repito, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero a mí me gusta leer mucho la Nueva Traducción Viviente porque creo que se refleja más a lo que yo voy a explicar en esta tarde. Dice así, dice: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Y la palabra dice amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ver, vamos a empezar ya. Miren, iglesia, todas las familias, absolutamente todas, han tenido problemas o tienen problemas. De hecho, la historia antigua y la historia reciente, con el tema de las generaciones, nos ha enseñado que siempre han habido problemas en las familias. Amén. Los que no saben lo que es una generación, saben que ahora los expertos y los sociólogos han establecido que en la historia reciente hay varias generaciones, ¿vale? Y nosotros pertenecemos a una de esas generaciones, dependiendo de la fecha en que hayamos nacido. Existe la generación silenciosa, ¿vale? Tenemos la generación de los baby boomers, tenemos la generación X y tenemos la generación de los millennials, que aquí soy un servidor, que son los nacidos entre los años 80 al año 93 y 94, que hay una cierta discrepancia. Tenemos la generación Z y ahora tenemos una nueva generación. El nombre de una nueva generación, que son los nacidos a partir del año 2010. Y el nombre que se le ha puesto, no sé si ustedes lo saben, a los padres estamos acostumbrados un poco, yo también, a escuchar un poco el tema de la generación, pero quería compartirlo porque a veces a algunos se nos escapa, ¿no? Lo que es la nueva generación. La nueva generación se llama la generación alfa. Ese se le llama la generación alfa. Y esta generación tiene una serie de características que dicen que será la generación de la tecnología, que curiosamente la pusieron del año 2010 porque se creó el primer iPhone. Y bueno, no voy a entrar en ese tema, pero a partir de ese año se crea esa generación alfa, que son la generación de los niños tecnológicos, que van a tener muy cercano el smartphone. Yo, claro, nosotros, a los que son de mi época y los que son incluso mayores que yo, no teníamos un smartphone, el móvil lo teníamos todo a mano. Yo vengo de la época del Messenger, que cuando te envían el zumbido y tal, y chateábamos.
El internet lo empecé a conocer, me parece que a los años, cuando tenía 13 años o 14 años más o menos. Pero seguramente estos niños no, ya crecen con la tecnología. Pero ¿saben una cosa? Los sociólogos y los expertos, y hablo de expertos mundanos, miren para que vean cómo está el tema, la problemática del tema. Están muy preocupados porque dicen que esta generación va a haber un quebrantamiento social con ellos. Porque resulta que esta generación ya no es como la generación antigua. Ellos dicen que cada vez que se ha ido pasando de generación en generación, ha habido mano dura o ha habido corrección tanto a los hijos. Pero resulta que conforme se va avanzando, se va volviendo todo más ligero o más liviano. Ya no hay corrección, ya no se les corrige. La obediencia ya es un estereotipo antiguo, ¿no? Entienden que bueno, que esto ya es una cosa del pasado, que ahora hay que evolucionar. Entonces, en base a esto, los propios expertos se han dado cuenta que han cometido un error con esto, porque dicen que esa nueva generación van a hacer mucho más caso a los influencers o a los youtubers, que van a ser sus referentes en lugar de los padres, porque los padres ahora mismo están siendo mentalizados en que corregir, no hace falta corregir, ya no hace falta tener esa mano dura, no hace falta, oye, si cometen algún error o los niños hacen las travesuras, no hace falta, son niños. Y es verdad, en algunos casos hay que, a ver, son niños, pero a veces cuando hay una falta de respeto, nosotros tenemos que corregir. De hecho, la palabra es bíblico esto. Amén. Pero los sociólogos se han dado cuenta que se les ha pasado, o sea, se les ha pasado la mano con tanto decir, no, esto ya es cosa del pasado. Y ellos indican que esta nueva generación va a tener una problemática con ansiedad, con problemática de bullying, porque muchas veces cuando no hagan lo que los youtubers o los influencers hagan, van a subir ese bullying en el colegio. Y entonces toda esta problemática me ha hecho pensar y me ha hecho más o menos narrar una historia la historia que yo ya he contado en otro momento y explicar para qué nosotros hemos sido llamados como padres, como hijos, como hermanos. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? Y así que en esta predicación voy a intentar reflejar y voy a intentar ver las soluciones que podemos tomar nosotros como miembros de una iglesia viva del Rey de Reyes, para ver qué posturas o qué situación, qué soluciones podemos dar a esto. ¿Amén? ¿Preparados? Amén. Los que han hecho algún curso de psicología o los que han ido a una charla de padres saben que muchas veces identifican a qué tipo de padres somos. ¿Vale? Yo voy ahora mismo sobre todo a los padres, pero yo creo que aquí también todos somos padres o somos hijos. ¿Amén? Porque no creo que nadie sea padre o nadie sea hijo. ¿Amén? Si no, luego me lo dicen. ¿Amén? Entonces, hay 4 clasificaciones de los tipos de padres. Tenemos los padres que son autoritarios, los padres democráticos, los padres permisivos y los padres negligentes o indiferentes. ¿Amén? Los padres autoritarios, dicen, el concepto que se le da es que tienen un alto grado de control y de exigencia, pero hacen poca demostración de afecto y tienen una pobre comunicación con sus hijos. Por otra parte, los padres democráticos tienen una buena comunicación, son cariñosos con sus hijos y tienen un alto grado también de control y de exigencia. Por otra parte, los padres permisivos son padres cariñosos y tienen también buena comunicación, pero son poco exigentes y tienen poco control sobre ellos porque siempre evitan la corrección. ¿Vale? Y mientras tanto tenemos los padres negligentes o indiferentes, que son los padres que poseen pues niveles bajos de control y de exigencia, afecto y comunicación, todo muy bajo. ¿Amén? Amén. En mi caso, para poner como ejemplo, yo tuve un padre que lo podría considerar en este rango un padre autoritario, ¿vale? Y luego les voy a explicar por qué. Mientras tanto, yo tenía una madre que se acerca mucho más a una madre democrática, ¿vale? Entonces, mi madre, para explicarles más o menos por encima, era una persona muy cariñosa. Era una persona que cuando trabajaba siempre daba mucho amor y afecto, pero cuando nos portábamos mal, ay, 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 ¿vale? Mi madre siempre nos corregía a nosotros y sobre todo tenía una forma de corregirnos, que es que nosotros siempre teníamos visita en casa. Y mi madre, nosotros cuando esperábamos que la visita se vaya y nosotros estábamos en el parque jugando con Martín,
mi madre y otras veces llegábamos tarde. Y esto, yo creo que esto les pasó a mucho, porque les he escuchado a muchas personas que han subido a este púlpito explicar lo mismo. Y dije, yo he vivido eso, es que todos lo hemos vivido. Que es que mi madre, cuando llegaba, se iba a la visita, decía: hijos, pasen, malcriados. Y nosotros nos poníamos en la puerta con Martín, y resulta que mi madre me decía: pasen. Y nosotros hacíamos esa palabra, esa frase que siempre hacemos todos los niños, que es: mamá, ¿nos vas a pegar? Y mi madre decía: pasen, malcriados. Y claro, Martín era muy listo, muy listo en ese, era mucho más listo que yo cuando éramos niños. Me decía: oye, tú eres el hermano mayor, pasa tú primero. Me acuerdo que eso ocurrió un par de veces, no sé si se acuerda, éramos muy niños. Y yo, claro, yo pasaba, pero mamá, yo estaba muy cerca de mi madre, pero mamá, no nos vas a pegar, ¿verdad? Y mi madre, al vernos tan cerca, me cogía del brazo y hacía el baile de las sílabas, ese baile de las sílabas que dolía con esa chancla. Me decía: no te portes malcriado. Y mientras me estaba dando a mí, Martín pasaba rápidamente corriendo a casa. Y luego Martín se reía de mí. Una vez me acuerdo que se reía, lo tengo aquí en la mente, riéndose de mí. Martín es hombre de Dios, el evangelista Martín. Pero de niño era un pillín, era un niño de cuidado, Martín. Era el líder de los niños. Todos los niños seguían sus órdenes de Martín. Y yo era un poco así de niño. Entonces, pero cuando fuimos creciendo, la corrección también fue cambiando. Los métodos, las tácticas de mi madre para corregirnos también fueron cambiando. Porque nosotros nos volvimos más rápidos, un poquito más esbeltos, un poquito más fuertes. Así que mi madre ya no nos hacía esto porque ya no funcionaba. Así que mi madre cambió de táctica. Ahora tenía dos tácticas o dos métodos para corregirnos. Que era, el primer método era la chancla voladora, que eso lo hemos vivido todos. Era, una francotiradora. Nosotros no le hacíamos caso. Mi madre sacaba la chancla y ¡bum!, la tiraba ahí. Y cabía la casualidad, yo no sé por qué. De hecho, mi madre siempre decía: mamá, ¿por qué siempre cuando tirabas la chancla siempre me dabas a mí y a Martín nunca? Nunca, Martín. A mí siempre me daba. Y más la tiraba y siempre ahí, ¡bum! Y el otro método que tenía, yo siempre le llamo el método de la intermediaria o la infiltrada, que consistía en que cuando yo estaba o nos portábamos mal y nosotros salíamos corriendo y no teníamos, obviamente, nos íbamos a la segunda planta y a mi madre no le gustaba ir a la segunda planta, le decía: uy, si mi madre sube, nos pilló, ¿no? Mi madre me mandaba, le decía a la empleada que teníamos, nosotros teníamos 12 años, en ese momento ya habíamos crecido, le decía a la empleada que tenía 18 años, le decía: píllalos, y cuando los pilles yo iré con la chancla a castigarlos, a esos malcriados. Entonces la empleada, como obviamente era una, ella tenía que elegir a uno de los dos, a Martín o a mí. Y como siempre me elegía a mí. Y la explicación era que, claro, con Martín se llevaba genial, eran súper amigos ella con Martín. En cambio, conmigo había mala relación. Así, cuando mi madre decía: píllalos, ella siempre iba por mí, así se ponía en plan portero y me abrazaba. Y mi madre llegaba y corrección. Yo cuando recuerdo ese tipo de cosas y lo que pasamos de niños, lo recuerdo con alegría y con gracia ahora mismo, porque todas esas correcciones estaban plenamente justificadas. Nos habíamos portado mal y merecíamos una corrección. Eso nos enseñó a ver lo que es lo correcto y lo incorrecto, a saber la diferencia de lo que es el bien y el mal. Por eso mismo yo agradezco ese tipo de correcciones. Ahora claro, en ese momento obviamente el griterío o el llorerío, pero ahora ya cuando somos personas maduras y hemos crecido, se agradecen ese tipo de correcciones, porque eso ayuda a convertirnos o intentar convertirnos en unas personas de bien. Amén. Pero ¿qué pasa cuando esa corrección supera un poco el límite y ya casi parece un maltrato? Que fue lo que yo pasé con mi padre. Mi padre, yo esto no me lo podría contar, siempre lo he dicho, porque si Dios no hubiera sanado mi corazón. Con mi padre yo tuve una muy mala relación, malísima de niños, una relación terrible. Yo le temblaba a mi padre, tenía mucho miedo porque me castigaba
cada 2 por 3, siempre, pero no era un castigo como la chancla de mi madre que nosotros hacíamos que nos dolía, pero no nos dolía. Los castigos de él dolían, eran golpes, muchas veces hasta patadas, y sobre todo era que me llamaba constantemente burro, me decía: no vas a conseguir nada, eres muy malo. Y quizás tenía razón en ese momento, porque yo en el colegio era un negado, no hablaba. A veces yo le digo a veces a mi hijo, mi familia a veces dice: oye, tu hijo Adriano no habla mucho. Y digo: yo era peor. Tranquilo, que esto es un chip, cambia el chip después. Luego cuando cambias, a partir de los 12 años, cambias completamente. Yo no hablaba, era un negado, los niños me pegaban, todo. Era mi padre cada día tenía que quedarse a copiar, era malo en lectura, en matemáticas, en todo, era malísimo. Y claro, mi padre siempre me castigaba, me decía esto y lo otro. Y entonces yo me sentía frustrado en mi niñez, muy frustrado, muy frustrado. Y siempre le temblaba a mi padre, la correa aquí, los cinturonazos, todo. Hasta que mi padre vino a España y yo me decepcioné porque sentía que yo le había fallado a mi padre. Crecí con un resentimiento porque hice esto contra mí mismo y también contra él por los castigos que había sufrido. Cuando cambié y me convertí en el mejor alumno, los 2 mejores alumnos del colegio en la secundaria, yo crecí con un resentimiento hacia mi padre. Dije: algún día me voy a vengar de él por todo el daño que me ha hecho de niño. Algún día me voy a vengar de él. Y crecí con ese resentimiento. Y cuando vine aquí se lo demostré y se lo dije: yo me voy a vengar de él, porque no puedo creer lo que me ha hecho. Y crecí así, de esa manera, hasta que al final vine a los pies de Cristo. Vine a los pies del Señor y me di cuenta que mi padre solamente quería lo mejor para mí. Él quería que yo fuera el mejor. Quizás la manera no era la correcta, pero él quería que yo fuera el mejor. Por eso me corregía, siempre estaba conmigo en los estudios y no me entraba la materia, no me entraba. Así que él solamente quería que yo mejorara y fuera el mejor alumno. Y cuando me di cuenta de que mi padre realmente es un padre bondadoso, que es capaz de darte tu cama para que tú duermas y él dormir en el suelo, nos pedimos perdón, nos pedimos perdón ambos. Y me di cuenta que solo Cristo puede sanar ese corazón. Me di cuenta que Cristo es el único que nos puede dar ese amor y borrar todas las heridas y sanar este corazón. Solamente Cristo. Y cuando Cristo lo hizo, yo estuve muy agradecido porque conocí lo que es el verdadero amor. Y viví, sinceramente, yo vivía amargado mi adolescencia, muy amargado. Pero cuando conocí al Señor y me despojé de esta mochila, viví libre. Empecé a sonreír, empecé a ser feliz otra vez, porque habíamos restaurado otra vez la familia. Amén. Y entonces, así como le estoy contando esta historia y cómo Cristo cambió mi vida, cambió esa relación paterno-filial y acabó esta historia bien, estamos bien ahora con mi padre, cada vez un abrazo, todo genial. Hay una historia en la Biblia que no acabó bien. Hay una historia en la Biblia que es una de las historias más trágicas que podemos escuchar y que la encontramos en 2 de Samuel. Amén. La encontramos en 2 de Samuel, que es la historia de David, cuando David se encuentra en una situación tan difícil en la que ve cómo pierde a 2 de sus hijos. ¿Vale? La historia empieza en la que David es el rey de Israel. David es el rey, nadie se compara a él. Es un rey justo, es el rey, es el mejor de los guerreros que ha habido en la Biblia. Creo que no ha habido un mejor salmista que David. Amén. Pero si tuviéramos a David que ponerlo en este rango de los 4 rangos que he puesto de padres, yo creo que bajo mi criterio el que más se ajusta a David es el de padre permisivo. Amén. El de padre permisivo. Y para ello vamos a empezar con la historia. Dice la Biblia que David tenía una hija llamada Tamar. Todos conocemos la historia. Tamar era la hija de David y la princesa Maca. Y Tamar tenía un hermano de padre y madre que se llamaba Absalón. ¿Vale? La historia bíblica dice que Amnón, que era el medio hermano de Tamar, estaba enfermo de amor por ella. ¿Amén? Y cuando la Biblia dice que estaba enfermo de amor, no se está refiriendo al versículo bíblico que está en 1 Corintios capítulo 13.
no se refiere a un amor verdadero. Se está refiriendo a un amor carnal, a un amor en el que simplemente se podría resumir que Amnón quería acostarse con Tamar. Amén. Entonces Amnón estaba angustiado y quería estar con ella, y no había manera de estar con ella. Así que Amnón le comenta esto a un amigo, a un supuesto amigo, Jonadab. Le comenta que yo estoy sufriendo por ella, no sé qué. Y miren lo importante de tener buenos amigos, porque hay amigos que son de verdad y amigos que solamente buscan tu mal y recibes consejos malos, ¿vale? Este amigo escucha la historia y en lugar de decirle a Amnón, lo que tú sientes puede destruir tu familia, no vale la pena hacer esto, vas a hacer daño a tus padres, a tu hermana, déjalo estar. Pero no, Jonadab le dice, no, yo tengo el plan preciso para que estés con ella, y le comenta el plan. Y ese plan consistía, todos lo sabemos, en que Amnón se hiciera el enfermo, y que esto provocara que David, su padre, llamara a Tamar para que fuera a cuidarlo. Y así sucede, Tamar va a cuidar a Amnón, ve que está enfermo, y en ese momento Tamar, cuando le está haciendo una sopa de hojuelas o un plato de hojuelas, en ese momento Amnón se levanta de la cama, el supuesto enfermo se levanta de la cama, manda a sus criados que se vayan fuera y le dice a su hermana, acuéstate conmigo. En ese momento Tamar le implora a Amnón diciéndole, no hagas esto, por favor, no hagas esto, me vas a deshonrar, vas a arruinar mi vida, soy virgen, por favor, pídele a mi padre que nos casemos y seguramente él te va a dar permiso para que nosotros podamos estar juntos. Pero recuerden, Amnón no está enamorado de Tamar, no tiene amor verdadero por Tamar. Amnón está enfermo de amor, solamente es un amor carnal, y solamente quería acostarse con ella. Una cosa les comento, cuando nos casamos con Vanessa, y tengo el permiso de ella para contarlo porque yo le contó también en otra ocasión, cuando nos casamos tuvimos 2 años, casi 2 años, guardándonos en el Señor. Nos costó muchísimo para llegar en integridad al matrimonio. Yo no lo podía creer, yo decía, no, yo venía del mundo y yo decía, no puede ser, pero oración y ayuno se consigue, mis hermanos. Amén. Con oración y ayuno se consigue. 2 años ahí, nos casamos. Llega el 12 de noviembre del 2010, registro civil, nos casamos. Yo estaba subiéndome por las paredes, soy sincero, me estaba subiendo por las paredes, yo no podía más. Cariño, llegó el momento. Y entonces Vanessa me dice, cariño, a mí me hace ilusión esperarnos hasta el matrimonio religioso, que ese día sea el día en que nos conozcamos recíprocamente. Y yo decía, el matrimonio religioso, hermanos, yo me había aguantado, no nos veíamos poco porque hermano, cuando hay fuego, eso es verdad. Por eso mismo los noviazgos, cuidado los noviazgos, los jóvenes, cuidado, es bueno guardarse para Dios, porque luego las bendiciones llegan. Amén. ¿Cómo dicen amén? Amén. Y yo decía, pues vale, me espero. Menos mal que era el día 20 el matrimonio religioso. Y fueron 8 días duros, pero sobrepasamos y llegamos y nos casamos como ella quería, ella de blanco. Amén. Y fue el matrimonio aquí, fue una bendición este matrimonio. Amén. Pero Amnón no quería esperar. Amnón quería acostarse con ella ya. Amnón no quería casarse con ella. Así que Amnón lo que hace es la toma, la viola, y luego de violarla, dice la palabra de Dios, que la desprecia. Y luego que la desprecia, manda a sus criados a que la echen fuera de su casa. Dice la palabra de Dios que Tamar sale llorando y pegando gritos de la casa de Amnón. Aleluya. Esta primera parte yo la podría llamar el error de David. Amén. ¿Por qué el error de David? Porque cuando David se entera de todo lo que había pasado, él dice la palabra de Dios que se enfada mucho. Mientras tanto, Tamar había ido a contarle a su hermano Absalón, mira lo que me ha hecho Amnón.
Y Absalón lo que le dice a Tamar es: tranquila, hermana, tranquila, tranquila, no te agobies, no te preocupes. La palabra de Dios dice que Absalón intenta tranquilizar a su hermana. Y yo lo que entiendo es que intenta tranquilizarla porque Absalón sabe que es hijo de su padre, un rey justo, el mejor de los reyes, el rey más importante, un rey conforme al corazón de Dios. Y Absalón estaba convencido que su padre pondría solución a esta situación, a esta problemática. Así que cuando llega a los oídos de David, la palabra de Dios dice que David se enfadó mucho, pero luego no pone nada más. No habla de que hubo una corrección, no dice que David en ese momento lo mandó al exilio. No, dice que se enfadó mucho y ahí quedó todo. La palabra de Dios dice que Absalón esperó hasta 2 años esperando una reacción de su padre, creciendo en él un resentimiento, un rencor hacia Amnón y hacia su padre. La segunda parte de esta historia yo la titulo: el resentimiento que se convirtió en odio. En ese momento Absalón, al ver que no podía, al ver que no veía que su padre había actuado, lo que hace es tomarse la justicia por su mano. Absalón, viendo una oportunidad, manda a sus criados para que maten a Amnón. Y Amnón muere. Y cuando Amnón muere, Absalón huye a un pueblo llamado Gesur y estuvo allí 3 años. Luego de estar allí 3 años, David lloró por la muerte de su hijo Amnón. David se hundió por ver a su hijo que había muerto, pero también se hundió porque había visto que su otro hijo, Absalón, había huido al exilio. Pasan 3 años después de todo esto y David no podía más. Al saber qué estará haciendo su hijo, le pueden hacer algo y manda a traer a Absalón. Da una orden a Joab: tráeme a Absalón aquí. Pero eso sí, la orden es muy clara: Absalón no puede pisar palacio. Venga a Jerusalén, pero no puede pisar el palacio, no quiero verlo. Absalón viene a Jerusalén y estuvo 2 años sin ver a su padre. Y en ese momento ese resentimiento y ese rencor comienza a transformarse en odio. ¿Saben por qué? Porque para Absalón, él no entendía cómo es posible que la gente lo señalara. Mira, él es el asesino de Amnón, miren, el responsable. Absalón no entendía esto. Para Absalón, el único culpable y responsable de la muerte de Amnón era su padre, David. Para Absalón, el único responsable, el que verdaderamente tenía que estar pasándolo mal, era su padre y no él. Porque David no tuvo el valor de corregir esa situación. Y él no entendía por qué él tenía que estar pagando los platos rotos de un error de su padre. Así que ese resentimiento se convirtió en odio hacia su padre. Aquí viene la tercera parte de esta historia, que es el llanto de David. Y la tercera parte empieza cuando Absalón es consumido por el odio. En ese momento Absalón, cuando pasa del resentimiento al odio, esto lo pueden ver en cualquier definición del diccionario, que es que un resentimiento es algo temporal, es un sentimiento temporal de odio o de disgusto hacia una persona, pero que al final luego se puede acabar. Pero el odio es destructivo. El odio solamente busca destruir a la otra parte y no estar feliz hasta que la otra parte está destruida. Y esto es lo que en este momento está sintiendo Absalón. Así que Absalón crea un plan para acabar con su padre. En primer lugar, tiene que acercarse a él y entablar lazos con él. Así que finge una reconciliación. En ese momento Absalón se acerca a su padre, finge la reconciliación, intenta reconciliarse a su padre y se acerca. Su padre, el corazón conforme a nuestro Dios, que tenía un sentimientos de sinceridad, de amor verdadero y de perdón, perdona a su hijo. Es David, es su hijo. Él no ve ningún tipo de maquinación. Lo abraza, lo abraza, lo besa y se abrazan mutuamente. Mientras un abrazo es sincero, el otro abrazo simplemente era una simple maquinación para que luego vendría después. Ya sabemos qué es lo que pasa. Después Absalón
empieza a levantarse muy temprano, a hablar al pueblo, a decirle: oye, tienes un juicio, ¿verdad? Sí. Ay, si yo fuera el juez, yo te haría justicia. Me da pena esa situación. Es una pena que el juez de ahora no te haga la justicia que mereces. Y comienza a hablar esas palabras y a endulzar los oídos del pueblo durante 4 años. 4 años haciendo esto, cada día. Resulta que el pueblo empieza a amar a Absalón, empieza a conspirar contra David. Y cuando llega ese momento, Absalón, en base a esa conspiración, lanza un golpe de estado contra su padre. Su padre, por un mensajero, le llega a los oídos que Absalón viene para tomar posesión del reino. Y en lugar de David de luchar, tengo aquí el ejército. No, David dice: no puede ser. La orden de David es: vámonos, marchémonos. Pero David, ¿podemos luchar? No, marchémonos. Y se dice la palabra de Dios que cuando David y los suyos y los que quisieron seguir a David se marchaban, todos se iban llorando. Ahora tenemos a Absalón en el poder. Él era el rey, el nuevo rey, y estaba ahí usurpando la posición de su padre. Pero el odio era tan grande de Absalón que con esto no le bastaba. Él quería matar a su padre. Así que en ese momento llama a sus consejeros y dice: ¿qué hacemos? ¿Vamos a atacar a mi padre o no? Y yo creo que por una intervención divina, porque la palabra de Dios ahí lo hace referencia a esto, oye el consejo erróneo de esperar. Porque si hubiera atacado en ese momento, seguramente David hubiera muerto. Pero espera, oye el consejo erróneo de esperar para atacar a David, mientras el ejército de David se reorganiza. En ese momento, el ejército de David, al ver que Absalón estaba cometiendo fechorías, matanzas y todo ello, David no le queda otro remedio que decir: vamos a la guerra. Y él también dice: y yo voy con vosotros. Pero el pueblo, su ejército, le dice: no vengas con nosotros, porque si tú mueres, esto se acabó. Si tú mueres, majestad, todo esto se acabó, se habrá terminado. Tú quédate aquí. Pero David le dice: vale, yo me quedo, pero les voy a dar una única orden, que es que no le toquen ni un pelo a mi hijo. No le toquen ni un pelo a Absalón, ni un pelo, que no le pase absolutamente nada. Y todo el ejército escuchó esto. La palabra de Dios dice que el ejército de David empieza a ganar. En ese momento en que estaba ganando, Absalón huye, se enreda su larga cabellera en unas ramas y se queda atrapado. Uno del ejército de David lo ve que está atrapado y va rápidamente a comunicarle a Joab, decirle: Joab, hemos encontrado a Absalón atrapado en unas ramas, enganchado su pelo, su larga cabellera se enganchado en unas ramas. Y Joab le dice: ¿y lo has visto a Absalón ahí? ¿Y no lo has matado? Y el soldado le dice: no, todos hemos escuchado la orden de nuestro rey de no tocar al joven Absalón. Venga, va, tengo que hacerlo yo todo. Joab era un hombre muy leal a David, pero Joab pensaba como un militar, y los militares piensan que el fin justifica los medios. Él pensaba que Absalón era una amenaza. Él no le importaba el perdón, no le importaba absolutamente nada. A David, mientras tanto, David en ese momento, cuando estaba ocurriendo esto, el hombre que era capaz de matar osos, leones, de haberse cargado a Goliat y de matar a miles de filisteos, ese hombre en ese momento que solo tenía miedo a Dios, tenía miedo de una cosa: tenía miedo de que alguien tocara a su hijo. Tenía miedo que alguien pudiera hacerle daño a su hijo. Y yo me imagino que en ese momento su única oración era: por favor, Dios, protege a mi hijo. A David no le importaba el miedo a ser esclavo si perdía. No le importaba si su hijo lo mandaba a decapitar. Eso no le importaba. Lo que le importaba era que a su hijo no muriera, que su hijo tuviera ese momento de redención y de perdón nuevamente. Joab se entera que Absalón ve ahí, le lanza 3 dardos en el pecho y luego manda a los soldados que lo rematen. Y Absalón muere. En ese momento sabemos la historia. Un soldado el mensajero va a comunicar a David la victoria del ejército de David. Pero a David no le importa eso. A David lo único que le importa es: ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo?
Y en ese momento el mensajero le dice: Majestad, tu hijo ha muerto. Y en ese momento es cuando David comienza el llanto. Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, ¿por qué no he muerto yo en tu lugar, hijo mío? Y el llanto se escuchaba, dice la palabra de Dios, en todo palacio. En lugar de celebrar una gran victoria, una guerra civil que había habido, todo era llanto, todo eran lágrimas, porque David había perdido a su hijo. ¿Saben una cosa? Yo creo que David, estoy convencido de esto, que cuando ocurrió y se enteró lo del Absalón, yo creo que se arrepintió de por qué en su momento no puso solución a esa situación. ¿Por qué no corrigió a Amnón? ¿Por qué no le exigió pedir una disculpa pública a todos? ¿O no lo mandó al exilio? ¿O no tomó otro tipo de correcciones, como coger la vara y darle? Pero en ese momento David, estoy convencido de ello, que recordó todo esto y dijo: ¿por qué hemos llegado a esto? Y yo creo que luego bastante bien lo refleja Salomón, que era consciente y supo de todo lo que había pasado. Lo refleja muy bien en el Proverbios capítulo 9 versículo 15, que dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos y hermanas, no escuchemos allá afuera cuando dicen que la corrección ya es cosa del pasado. Tenemos que criar hijos e hijas. Yo lo intento, cometo muchísimos errores, pero intento criar por lo menos un hijo que conforme a la palabra, que tenga valores, que no sea altanero y tal. No, este es mi juguete, tengo que decirle: Adrián, estos no, comparte. Lo intento, créanme, y en base a la palabra intento criar un hijo que siempre esté pendiente de la palabra de Dios, oración. Me falta mucho, sí, pero creo que voy en el camino. ¿Saben una cosa? La corrección, cuando es justificada, es correcta. Y con esto acabo, porque ya me estoy pasando. Pido mil disculpas aquí al presbítero Castro. Hay una historia que puede reflejar esto. Hay una historia real que ocurrió en Miami. En Miami ocurrió una historia. Esta historia es la siguiente. Había una madre que estaba con su hijo. Estaban en su casa, estaban jugando los dos. En esa casa había un lago y estaban pasándolo genial. Resulta que la madre recibe una llamada telefónica. La madre va a contestar la llamada, y en ese momento que estaba hablando por teléfono, en el teléfono fijo, ve como un caimán sale del lago y se va directamente a su hijo de 4 o 5 años que estaba jugando con ella. Se va directamente, los caimanes salen así del lago. Y en ese momento la madre tira el teléfono y le comienza a llamar a su hijo. Pero su hijo no se da cuenta que el caimán lo pilla de las piernas al niño y lo comienza a arrastrar hacia el lago. La madre, desesperada, se tira al suelo, engancha de los brazos al hijo y comienza a tirar. En ese momento, imagínense, en el suelo, el caimán tirando de las piernas y la madre tirando de los brazos, angustiada y gritando, el niño gritando, la madre gritando, desesperados, el caimán. En ese momento, resulta que a través de los gritos, un guardia de seguridad escucha esto, se acerca, ve lo que está pasando, coge su revólver y le pega 2 balazos o 2 tiros al caimán. El niño estaba con las piernas desgarradas. Resulta que lo llevan al hospital, los médicos hacen lo que pueden y resulta que logran salvarle las piernitas al niño. Después de que logran salvarle las piernitas al niño, el guardia de seguridad va a mirarlo y se encuentra al niño. Y el niño, después de conversar con el guardia de seguridad, le dice: mira mis piernitas, mira. Y les enseña las piernas vendadas, con puntos. Mira lo que me ha hecho el caimán. El caimán quería matarme. Mira esto, que casi lo logra, casi lo consigue. Y el guardia de seguridad, viendo sus piernas, desgarrador ese momento. Pero luego el niño se quita la camiseta y le enseña sus brazos. Mira estas heridas, estos puntos. Estas heridas me las hizo mi madre, pero me las hizo para salvarme estas heridas. Iglesia,
nosotros como padres, a veces nuestros hijos se pueden sentir heridos, pero créanme, nuestras heridas, que cosas que podemos causar, no hablo de heridas grandes obviamente, lo que los hijos se pueden sentir heridos, pero eso es para su bien, es para salvarlos. Iglesia, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hubo uno que nos salvó y que tuvo que morir y tuvo muchas heridas para que nosotros hoy podamos decir: somos salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Pónganse de pie, iglesia, pónganse de pie. Aleluya. Quiero terminar diciéndoles lo importante que es la corrección, pero también lo importante que es el perdón. Amén. En Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4 y 5, finalizo con esto, dice: estas palabras que dice Dios, en este caso le dice a Salomón, le dice: sé íntegro, recto y ten equidad, igual como lo hizo David tu padre. Íntegro. Entonces la pregunta sería: ¿David fue íntegro? ¿David fue íntegro? ¿David fue recto? Aquí podemos mencionar varios hechos. Primeramente, Urías Eteo, Betsabé. Podemos mencionar incluso también lo que pasó con Amnón, que no tuvo la corrección, no tuvo el valor de aplicar la corrección. ¿Y cómo puede llamar Dios a Salomón, que es un hombre íntegro, recto? ¿Cómo puede llamarlo? ¿Acaso Dios se equivocó? No. ¿Saben una cosa, hermanos? Y quiero que se lleven esto a vuestras casas. Lo que ocurre aquí es que cuando una persona se arrepiente de corazón, cuando una persona pide perdón, nuestro Dios olvida completamente todo, hace un reset, y para Dios estos pecados de David nunca existieron. Absolutamente nunca existieron. Por eso para Dios David siempre fue íntegro, siempre fue recto, y por eso le dice a su hijo Salomón: sé íntegro y recto como lo fue tu padre. Así que, iglesia, si vas a perdonar, no es que perdono a medias o perdono un poquito, pero vas a perdonar, perdona radicalmente. Olvídate de lo que te hicieron y quítate esa carga de encima. Y sobre todo si es tu familia, sobre todo si es tu familia, tus padres, hermanos, hijos, la familia de Cristo, por el amor de Dios. El perdón tiene que siempre estar sobre nosotros. El perdón y el perdón, porque nosotros nos hacemos daño si no perdonamos. Y olvidarnos de todo y siempre ser testigos de ese amor, el amor que tuvo Jesús por nosotros, que aún habiéndolo matado, Él nos sigue amando y dio su vida por nosotros.